argentino, es profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Duisburg y Benedictoia, y en Argentina es profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos del Centro de Estudios del Seminario de Córdoba. Bueno, sus publicaciones son conocidas por todos, leer su biografía sería imposible. Es un honor, Horacio, escucharte, así que tenés la palabra. Gracias, esperemos que buenas tardes a todos, muy brevemente entramos en la cuestión. El tema es extremadamente amplio: Jesús, el Cristo y Jesús. Primero aquí encontramos por el tema mismo del lenguaje como característica y también un límite lógicamente de conocimiento. Nos enfrentamos con el misterio. Yo he escrito una cantidad de páginas al respecto que no las voy a leer porque no quiero aburrirlos, es demasiado largo, no quiero pasar por establecido desde hoy. Así que voy a hablar en forma libre sobre los temas que me parecen más importantes, tratando de ser comprensible al mismo tiempo. El enfoque temático se centra en 3 puntos. El primero es Jesús de Nazaret. O sea, Jesús histórico como punto de referencia del discurso cristiano sobre el Espíritu. El segundo va a ser 2 voces que hablan de Jesús histórico, pero alrededor de la fe, que es el Evangelio de Lucas y el de Juan. El tercero, el gran teólogo del Espíritu, Pablo, el Espíritu de Dios en la carta de Pablo. Son temas tremendamente densos, así que acá en forma muy somera de todos ellos, como dije, esperando ser por lo menos comprensible. Primer tema, Jesús de Nazaret. Aquí tenemos que reconocer la ambivalencia con que nos topamos ya desde el punto de vista terminológico. Curioso, el femenino, ruach, en hebreo, el neutro, pneuma, en griego, el masculino, espíritu, todos ellos tienen la misma ambigüedad valente y semántica. El espíritu es el viento, el aire, la brisa, o es un ser inmaterial. Completamente, en Juan 3:8 hay que traducir: el viento sopla donde quiere, pues el espíritu sopla donde quiere. Tomando el espíritu como ser inmaterial, nos encontramos nuevamente con una ambivalencia. ¿Es el espíritu bueno o es el espíritu malo? En Marcos 3:30 lo acusan a Jesús de expulsar a los demonios, a los espíritus malos, por el poder de Beelzebul. O sea, él también está en la ambigüedad del espíritu. ¿Qué es lo que lleva a las comunidades cristianas a hablar del espíritu, luego al resucitado, de la fe resucitado, con referencia a Jesús? Voy a nombrar solamente 2 temas que me parecen importantes. Primero, el llamado a los discípulos. Jesús llama a sus discípulos con una autoridad incondicional. Tú sigue. Conocemos los relatos que están en forma muy condensada, mirando a lo esencial del llamado. Ellos lo siguen. Tenemos aquí el fenómeno de la atracción carismática, el poder de atracción de determinadas personas que hacen que otros lo sigan. Nuevamente aquí nos topamos con el fenómeno de la ambivalencia. Tenemos paralelos históricos: Sócrates, que mueve a un grupo de gente para buscar puntos para tratar; Alejandro Magno, el gran general, que mueve gente hasta la India, que Grecia hasta la India. En la Edad Media, figuras como Francisco, como Ignacio de Loyola.
lógicamente a Martín Lutero. Todos estos son ejemplos de la atracción carismática de una persona que llama y hace que otros lo sigan. Ambigüedad en forma negativa del siglo XX, el caso de Adolf Hitler. Este poder carismático es un poder, y lógicamente aquí lo fundamental es poder para qué. En el caso de Jesús es poder que se refiere a él mismo, pero se refiere al servicio del rey. No es poder para un movimiento político. Hay una analogía en este hecho del llamado incondicional, que exige obediencia, y justamente la experiencia profética del llamado. No hay ningún profeta que desee ser profeta por su propia voluntad. Es llamado. Y puede decir que no fue demasiado joven como Jeremías, que es un hombre de labios impuros como Isaías. Dios lo llama. Y tiene que someterse. Entonces aquí tenemos un juego de roles anárquico. Así como Jesús le llama en su seguimiento, así es la conciencia profética de ser llamados por Dios. Tenemos aquí un fenómeno de poder carismático. Y el carisma es siempre algo que tiene que ver con un poder espiritual. El carisma en este caso, en el caso de Jesús, es el que lo hace representante del misterio de Dios. El representante hace presente a aquel que está visto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Hay uno que lo revela. Y ese es el representante. El segundo ejemplo da un indicio de la experiencia del Espíritu en contacto con Jesús, es la interpretación del Pedro. En la interpretación de Mateo, interpreta fielmente lo que dice Jesús, hablando de sus palabras. Ustedes escucharon que se dijo los antiguos, pero yo les digo. O sea, aquí hay una interpretación autoritativa de la ley, no para crear una nueva casuística, sino para revelar en la ley la auténtica voluntad de Dios. Esto lo sabemos, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo descubrir en la ley el misterio de la voluntad sagrada de Dios, a pesar de toda la enorme capacidad del hombre de falsificar la ley? Jesús tenemos un ethos, una división fundamental, no una ética. Tenemos que renunciar a la violencia. Jesús nos pone como ejemplo extremo, por ejemplo, el ofrecer la otra mejilla, la mejilla derecha cuando alguien nos pega, en la mejilla izquierda. En realidad, son ejemplos exagerados, que no quiere decir que tenemos que hacer esto siempre, sino que hay un ethos, y luego se tendrá que concretar en la ética, en la decisión concreta. Así es, por ejemplo, el caso de matrimonio, el caso de la pureza frente a Dios, el ejercicio de los mandamientos, etc. Aquí tenemos el mismo caso de roles análogos. La ley del Antiguo Testamento es un conglomerado de determinaciones que se atribuyen a Dios, con prevenciones muy diversas a lo largo de los siglos, y de repente esto es la ley de Dios. Y la ley de Dios es lo que le da el carácter obligatorio. En este caso, en la analogía de un rol que utiliza, en justamente Jesús asume la autoridad del Dios legislador para decir: esta es la ley evangélica, la ley ethos del rey. Nuevamente aquí tenemos el caso de la representación.
aquí hay una autocomunicación de Dios, si lo interpretamos por el Espíritu, que se proyecta luego en la autoridad de Jesús, el llamado a los discípulos y de la interpretación de la ley. Todo esto no quitó la prevalencia de la figura carismática de Jesús. De hecho, cuando las cosas se ponen muy duras y fracasan, no queda nada. Los discípulos lo abandonan, hay uno que lo traiciona, hay otro que lo niega. Los demás se van. Ahí nuevamente tenemos el caso, por ejemplo, de la ambivalencia y de la presencia carismática, que nunca llega a ser tan unívoca para estar libre de toda sospecha o de verdad. Esto es lo que queda, que a partir de la experiencia pascual, esto que cambia la vida de los discípulos, estando con Pedro, va a llevar a el discurso cristiano sobre el Espíritu de Dios en la persona de Jesús el Cristo. Doy solamente dos testimonios de esto: el testimonio de Lucas, Jesús el portador del Espíritu, Jesús que aparece, el Espíritu que aparecerá en el anuncio del ángel, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti. Él siente luego el bautismo. Y luego la gran imagen del discurso de Jesús en la sinagoga, en el cual se autopresenta como el Mesías ungido con el Espíritu de Dios. Jesús es el portador del Espíritu. Y aquí hay un juego espacial, gráfico. Jesús es el portador del Espíritu desde Galilea a Jerusalén, largo camino. Ahí continúa el juego espacial. Jesús se va al cielo en la ascensión, y de lo alto viene el Espíritu. De ahí nace la Iglesia y nace el tiempo del Espíritu. En Lucas hay una integración del tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia, con la continuidad de la presencia del Espíritu. El Espíritu es la presencia salvífica que lleva a Jesús, que lo consuela, que le da fuerza, y el Espíritu desciende sobre todo los discípulos para hacer el nuevo comienzo de su presencia en la realidad de la Iglesia. En Juan tenemos otro panorama diferente, porque en Juan tenemos el Logo encarnado. El Logos encarnado. Por lo tanto, no hay un momento de descenso del Espíritu. En Jesús podemos decir el Espíritu comienza con su concepción. Va a bajar lógicamente de forma visible en el bautismo, y luego Jesús autopresenta como el portador del Espíritu. Y cuando tenemos un momento de descenso del Espíritu, solamente insinuado, simplemente en una escena que alude al bautismo en Juan 1, pero esto no se tematiza. En Juan hay otra periodización. Juan 7:39, Jesús habla de los ríos que van a hacer que los creyentes puedan beber de él. Y eso el evangelista lo comenta diciendo que se refería al Espíritu que iban a recibir los creyentes. Porque todavía no había Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces aquí tenemos el hecho de que Jesús es el donante del Espíritu a partir de la resurrección. Cuando aparece a los discípulos, Él justamente sopla, emite un aliento y les concede, les admite el Espíritu. Cuando Jesús habla del Paráclito, está hablando del Espíritu que viene de Dios o que viene de Él, que el Padre enviará o que Él enviará. Es el Espíritu Santo, el Espíritu que guía a la Iglesia. Tenemos una concepción muy semejante
a la de Lucas, prácticamente el tiempo de la comunidad de Juan es el tiempo del Espíritu. El tiempo presente que vive la Iglesia es siempre el tiempo del Espíritu. Y esto es lo que le da a la Iglesia una enorme autoconciencia. Lucas ya nos ha prometido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Juan dirá, el Espíritu nos va a conducir a la verdad plena. Cuando eso se lee en la comunidad de Juan, el Espíritu está presente en la comunidad y está guiando hacia la verdad plena. El Espíritu entonces les recordará todas las cosas que Jesús dijo. Creo que hay una especie de intento apologético de defenderse. ¿Cómo le decíamos decir a Jesús cosas que en los evangelios sinópticos nunca aparecen? Jesús que habla de yo soy la luz, la resurrección, la vida, etc. Bueno, es el recuerdo de las palabras de Jesús que inspira a la comunidad. Entonces aquí tenemos el espíritu de una eminente dimensión comunitaria. Hay toda una experiencia de esta autocomunicación de Dios que se da por medio del Espíritu y que se realiza ahora en la Iglesia. Vamos ahora al tercer punto. Pablo. Lógicamente Pablo no habla de Jesús histórico, no cuenta sus milagros, no repite sus parábolas. A Pablo no le interesa Jesús histórico, sino el crucificado, y a partir de ahí el Cristo de la resurrección. La fuente de la comprensión proviene del Espíritu. Hay que buscarlo en todo su ser judío. Pablo es un fariseo, es un hombre que tiene estudios de literatura rabínica, por lo tanto sabe bien lo que es el Espíritu de Dios, como fuerza de Dios, que se ha comunicado por los profetas, que ha vivido y mueve la salvación. Y la transformación por la experiencia que Cristo de multiplicar. Hablamos de experiencia cristológica, aludimos a esto que Lucas repite 3 veces, una vez en tercera persona, 2 veces narra Pablo mismo, sobre ese episodio camino a Damasco. Se habla de la conversión de Pablo. Pablo mismo no habla de conversión, sino de llamado. Pablo no hay una conversión en el sentido de que él se convierte al verdadero. El llamado le descubre, hace descubrir a Pablo una dimensión única del misterio. Ante todo, descubriendo lo que es el escándalo de la cruz. Y por medio de ese escándalo, en la debilidad de la cruz se revela la dinamis, la fuerza de Dios. Entonces, aquí el Espíritu adquiere un nuevo colorido. Desciende el Espíritu de Dios, el Espíritu que se transmite, que Dios difunde. La metáfora del Espíritu, la imagen del Espíritu como aire, es justamente algo difusivo, que se transmite, que no puede ser aferrado. El Espíritu siempre es difusivo, está en un proceso de transmisión. Y Pablo en este caso reconoce en el misterio de Cristo una nueva realidad que hace que esta realidad del Espíritu penetre, se introduzca completamente en el misterio de Cristo, que es el que ha resucitado a Jesús dentro de los muertos. Lógicamente, el Espíritu es algo transitivo, no queda simplemente en el Cristo resucitado, sino que es que se transmite sacramentalmente por el bautismo, pero se transmite y vive en el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de todos aquellos que conforman esta realidad como sus miembros. Y estos miembros son todos carismáticos porque tienen el don del Espíritu. Justamente en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo desarrolla esta nueva realidad. No hay ninguna condenación para aquellos que creen en Cristo, porque Él nos ha revelado la ley del Espíritu, dándonos el Espíritu.
Y este espíritu de vida es el que aquí Pablo utiliza una imagen espacial. Habita en nosotros. Esta inhabitación es una metáfora que se presta a un malentendido. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza del espíritu que nos penetra, y eso es lo que Pablo llama inhabitación. La inhabitación tiene algo de corpóreo, de una objetivación que puede cosificar el objeto. Son los límites de la metáfora, ¿no? Y entonces, esto es lo que crea en nosotros esta realidad espiritual. Nosotros somos hombres espirituales, sí que vivimos según este orden de espíritu. Y esto tiene una dimensión, lógicamente, escatológica. Porque nuestro cuerpo, que para Pablo no es solamente la realidad material, sino la totalidad del hombre, este cuerpo será este que ha llevado la semejanza del Adán material, del Adán terreno, será revestido entonces con el Adán espiritual y tendremos un soma matemático. El cuerpo espiritual es un oxímoron, porque si el cuerpo es cuerpo, pero en Pablo esta dimensión del cuerpo, no puramente material, está superada por una concepción unívoca del hombre que hace que entonces todo sea incluido por esta realidad. Edward Schweitzer, un teólogo luterano reformado, reformista, escribió un largo artículo, un artículo sobre el espíritu, en el cual él dice que en los autores del Nuevo Testamento hay dos líneas: la línea bíblica propiamente, el espíritu como fuerza de Dios, la línea de tipo vista, el espíritu como sustancia divina. A mí esta división no me convence, porque si entendemos como sustancia algo estático, o substancia, aquello que permanece, la hipóstasis, algo que queda ahí, entonces el espíritu nunca puede ser limitado, porque el espíritu es esencialmente dinamismo. Yo creo que el problema es que estos textos que suenan como al espíritu como sustancia son textos que intentan una objetivación del espíritu. Si queremos hablar del espíritu, tenemos que expresarlo con metáforas. Por ejemplo, el tema de la inhabitación. Pablo en un momento habla de ambos, aquellos que tenemos el espíritu. No, el espíritu nos posee a nosotros, pero es una realidad dinámica que permanece como tal. Bueno, ahora sí voy a leer pasar un tiempo. Intentan resumir esto que he dicho en fundamentales. El anuncio cristiano de la presencia del Espíritu de Dios en la persona del crucificado y resucitado se fundamenta en la experiencia de los primeros discípulos en el encuentro con Jesús de Nazaret y en el tiempo de convivencia hasta su muerte. Jesús es el protocarismático, el portador privilegiado de Dios. Esto no quitó la ambigüedad de la presencia de Dios. Muchos discípulos que acompañaban su camino lo abandonarán en la hora del fracaso. Pero todo esto no anuló la memoria. Después de la experiencia pascual, el Espíritu será un componente esencial del espíritu cristiano, y así será testimoniado a los escritos del Nuevo Testamento. Los tres autores considerados, segundo, en esta contribución, presentan la relación de Jesús, Jesucristo y el Espíritu con acentos propios, que se resisten armonizados en un orden sistemático. A todos ellos los une la fe en Jesús, crucificado y resucitado, y la presencia plena del Espíritu de Cristo. Pero se apartan en la forma de expresar esa relación
y hacer ver las consecuencias de la existencia de la persona. Tercero, la presencia del Espíritu de Dios, o sea, del momento de la concepción final, o del bautismo en el Jordán, o desde la resurrección de los muertos. Lo constante es que el Kyrios de la fe de las comunidades es el dispensador del Espíritu, porque Él mismo está arriba de ellos. El Espíritu que lo resucita de los muertos se vuelve la esperanza del Espíritu de participar del mismo misterio de Dios. Las diferencias notadas muestran la falta de interés de una religión de ese sistema. Cuarto, los textos neotestamentarios no hablan del Espíritu de Dios como una sustancia celestial. Se entiende con ella una realidad estática que reposa en sí misma. La realidad del Espíritu es esencialmente dinámica y se muestra como fuerza que mueve y anima, y manifiesta su presencia en una forma que puede ser equívoca o concertante, que puede ser percibida. Sexto y quinto, el término espíritu o pneuma delata ya en su ambigüedad semántica algo de su significado básico. Hay protagonista que por su esencia está en un estado de difusión. La metáfora del espíritu de Dios, interpretada desde la fe cristiana, indica el ciclo de la autocomunicación del misterio de Dios en Jesucristo en la forma más plena, difusión unificante. El Espíritu de Dios, pero es también el Espíritu de Cristo, se comunica en la comunidad de los creyentes a la que anima y unifica, al mismo tiempo que es la fuente de tensiones entre sus miembros. Sexto y último, y hablamos de comunicación, de autocomunicación. Podemos condensar esto en términos, lo considero no bíblicos, quizás algo abstractos, para algunos sistemáticos puede causar esa satisfacción. El espíritu que surge de Dios en su autocomunicación, y Dios es siempre la fuente, adquiere consistencia en la relación con el Dios, que se torna así su receptor y transmisor, creando de ahí una nueva relación con los fieles. Entonces, creo que no es inadecuado decir que esta realidad dinámica, esta fuerza, esta brisa constante movimiento, es relación, y que en la relación consiste la entidad del Espíritu. Bueno, les agradezco mucho su paciencia y atención. Gracias, Horacio. Ahora la vamos a escuchar a Patricia Sinner, que es profesora en la Universidad Católica de Cuyo y en la Universidad Nacional de San Juan. Ella además está ahora desarrollando un proyecto de doctorado en Teología Patrística, dependiente de la Facultad de Humanidades y Letras de la Universidad Católica de Cuyo. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, lo que es un orgullo para los argentinos que andamos merodeando por los males de las antigüedades cristianas. Gracias, Patricia. Y Patricia nos va a hablar del espíritu en la patrística, específicamente de un gran receptor de la teología del espíritu, que es Orígenes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Argentina de Teología la invitación. Realmente un lugar de
total libertad de pensamiento y creatividad, y que, bueno, y agradecer a la persona del presidente de la Sociedad Argentina de Teología, el doctor Carlos Camaño, especialmente por permitir invitar al gran Orígenes a esta semana de teología. Bueno, me dio el pie José Carlos. Es decir, pensar juntos si, vamos a decirlo directamente, si las condenas que Orígenes tuvo en el Concilio de Constantinopla fueron y son tan terribles que casi no nos permiten pensar con él, o si por el contrario, en la circunstancia histórica y el legado de Orígenes está presente totalmente. ¿Está bien? Sí. Bueno, voy a ir un poco leyendo y otro poco vamos a ir viendo algunas chiquillas. Bueno, el título de nuestra comunicación es Neumatología. ¿Cómo? Neumatología y mística en la teología de Orígenes. Sin embargo, ya el título tiene un problema que después vamos a ir analizando. Nuestra ponencia buscará indagar la relación existente entre la concepción de Orígenes acerca del Espíritu Santo y sus implicancias en la capacidad de los seres humanos de devenir hijos de Dios. Comenzaremos diciendo que estas dos dimensiones, neumatología y mística, en realidad son inseparables de la teología del alejandrino. Casi para provocar, diría que esta diferencia tan tajante entre teología y experiencia mística es casi una esquizofrenia contemporánea. No fue jamás el espíritu de la patrística en general y menos de Orígenes en particular. Sin embargo, y para no simplificar esta compleja problemática, será necesario precisar el alcance real de la presencia del Espíritu Santo en su teología, ya que la función del Espíritu Santo ha sido muy discutido, no solo en los ámbitos patrísticos de análisis, sino dentro de los estudios originistas en particular. Por tal razón, comenzaremos nuestro trabajo citando un texto de Joseph Louis Camps, quien sin duda ha profundizado como pocos este tema. Así, el gran biblista español ha escrito lo siguiente: se trata de indagar si Orígenes posee una neumatología verdadera y propia, o si se limita más bien a dejar constancia de la existencia del Espíritu Santo por razones puramente dogmáticas. En una palabra, basta en absoluto una teología binaria, Dios Padre y su logos personal, por reducirse a la acción del Espíritu Santo en el terreno especulativo a la de simple mediador o intermediario entre el logos y el mundo, o se requiere a todas luces una teología ternaria o trinitaria de logos y neuma para poder explicar la divinización sustancial del logos, la sustantivación del Espíritu Paterno y del Espíritu Santo personal, así como con la consiguiente adopción y verificación de la criatura racional. Es decir, entre los origenistas, la gran disputa es si en realidad Orígenes en su sistema, con una teología binaria, era suficiente, o si es necesario leerlo en clave de una teología ternaria o trinitaria. En esta pregunta, Luz Camps deja plasmadas las principales líneas de interpretación que se han intentado dar acerca de la fascinante teología del alejandrino. No voy a decir controvertida, porque era comprometida. Sintetizaremos algunas de las posiciones tomadas por los especialistas más prestigiosos, dividiéndolas en dos. Los que sostienen que el sistema de Orígenes se fundamenta en una teología binaria, en donde el Espíritu Santo es un elemento que el alejandrino postula solo a los fines de mostrar la presencia del texto bíblico de la predicación apostólica,
y en la cual se determinan las posturas de Volcker y Liske, o los que consideran que su teología es ternaria y que no es posible comprenderla sin la neumatología. De allí veremos con distintos grados de profundidad a Karel Roussel, a Mario Simonetti o al mismo Luis Kant. Por cuestiones de tiempo solo vamos a considerar algunos. Entonces, entre la teología binaria, el teólogo protestante Volcker, que tuvo el mérito de advertir la dinámica interna del sistema vigeniano a través del tema del progreso espiritual, considera que la divinización de la criatura está basada fundamentalmente en un mecanismo binario, esto es, en la experiencia mística del logos primero, que a modo de preparación para llegar a la cumbre conduce a la mística de Dios Padre propiamente hablando, es decir, sin necesidad del Espíritu Santo. Al respecto diremos que teniendo en cuenta algunos textos del comentario del Evangelio de Juan, la interpretación de Liske puede corroborarse parcialmente en lo referido a la cosmología origeniana, en donde Dios Padre se manifiesta a través de sus aspectos, opiniones, más antiguos, que son básicamente Sofía y Logos, así como también en las diversas etapas del progreso espiritual, en donde el alma va descubriendo paulativamente el Logos inmanente que habita en ella. Pero esta teología binaria, y siempre basándonos en los textos griegos, el comentario del Evangelio de Juan, si bien es cierto en algunos aspectos, no puede aplicarse al tema de la unión mística propiamente dicha, en donde sí se requiere la presencia del Espíritu Santo. Ahora, por su parte, el teólogo jesuita Liske ha advertido con meridiana claridad el carácter ontológico de la participación gratuita del logo unitario por parte de la criatura racional. Estos dos teólogos dentro de la teología binaria. Su interpretación también ha sido muy importante, ya que ha mostrado la injusticia de, por ejemplo, atribuir a Orígenes la paternidad de la doctrina mariana. Sin embargo, Liske ha considerado que la inserción por parte de Orígenes de la teología del Espíritu Santo en su antropología teológica y en su enseñanza sobre la gracia se debe más bien a motivos de orden dogmático y a su formación bíblica y a la lógica interna de su sistema, ya que desde un punto de vista puramente especulativo no era necesaria. Esta opinión, es decir, la idea de que no es necesaria la presencia del Espíritu Santo, va a ser un poco rebatida por la exégesis de Orígenes acerca del episodio del lavado de los pies de Juan 13, 1:15. Esto en cuanto a la teología binaria. La teología ternaria, que está, como hemos dicho, es sostenida por autores como Pius Kant o Mario Simonetti o Roussel. En el caso de Pius Kant, por ejemplo, él es contundente al decir que los seres racionales son aquellos seres que participan de la racionalidad del logos, los santos los que han sido agraciados con la santidad del Espíritu. Por sus solas fuerzas naturales, incluido el espíritu humano como presencia de su vocación superior, la criatura jamás podría superar sus limitaciones innatas y ascender hasta Dios. Una vez dotado por el Espíritu Divino, se despliega en ella un nuevo proceso paralelo al que experimentó el Logos a raíz de su unción con el Espíritu del Padre, la conversión contemplativa del Padre. Esto es lo que dice Pius Kant. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra línea de trabajo basándonos justamente en los textos griegos del comentario del Evangelio de Juan? Un poco matizar esta disputa entre si Orígenes solo tenía una teología ternaria o una teología binaria. Entonces, nuestra perspectiva va a ser la siguiente. La teología de Orígenes es esencialmente trinitaria. Para justificar esta afirmación nos remitiremos a un texto de 1.37 que, si bien posee la debilidad de haber sido conservado sobre el latín, guarda una gran semejanza con la pensada de otros textos. Es decir, nosotros vamos a entender que básicamente la teología de Orígenes es ternaria, pero según sea la función de las personas de esta actividad, va por momentos también ser binaria. Entonces, en este texto de Principis, Orígenes decía, pues bien, una vez presentados estos testimonios acerca de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Volvamos ahora al orden que habíamos comenzado a exponer. Decía Origen, en primer lugar, los seres reciben el ser de parte de Dios Padre. En segundo lugar, reciben el ser racional de parte del Logos. Y en tercer lugar, reciben el ser santo de parte del Espíritu Santo. Tanto en esta traducción como en la traducción que hace Bruce Camp, en realidad esto de traducir seres logicales, seres racionales, no es propio del espíritu de origen. En realidad tendríamos que traducir ser dotado de logos. Así como también es algo que ha confundido mucho la tradición posterior, traducir no es, cuando analicemos la famosa y controvertida doctrina de la resistencia, por seres racionales. No es, me parece que es traducido por criaturas intelectuales y lógicas por seres dotados de logos. Entonces, sí, como para concluir este debate, diremos que según el funcionamiento de las tres personas de la Trinidad, la teología del alejandrino será binaria cuando se refiere a aspectos cosmológicos o al proceso espiritual del descubrimiento del logos en el alma. Ternaria cuando se refiere estrictamente a la divinización y a la unión mística del alma con el Hijo y a través suyo con el Padre. Esta última frase, la cuestión de la relación del Hijo y del Padre, siempre nos remite al nunca acabado debate acerca de si la actividad originiana conlleva, al igual que en el pensamiento del Totino, un subordinacionismo ontológico. Una de las críticas más asiduas que uno puede escuchar. Entre otros, ¿no? Al respecto diremos brevemente que la subordinación que puede observarse en los textos que citaremos a continuación del propio Orígenes tendrá también un doble nivel de análisis. Cuando Orígenes se refiera a la relación entre el Padre y el Hijo, la subordinación existente no será de naturaleza ontológica, sino que se referirá a la generación eterna en que lo uno se hizo múltiple sin perder por eso su unicidad. Así el alejandrino enseñará que el Hijo será consubstancial con el Padre. En el caso del Espíritu Santo, la cuestión sí será mucho más complicada de definir, ya que el Espíritu Santo tendrá, al menos en el comentario del Evangelio de San Juan, un cuasi nacimiento hipostático eterno a partir del Hijo. Esto lo vamos a ver en los textos, que sería el segundo. Dice el Espíritu Santo en el comentario. Bueno, aquí vamos a el que dice 75. Estamos bien. Estos son textos del libro 2 del comentario del Evangelio de Juan y un poco nos permiten escuchar la voz del propio alejandrino. Orígenes afirmará lo siguiente con respecto al Espíritu Santo. Nosotros ciertamente estamos persuadidos que hay tres hipóstasis. En griego no tenemos dudas, hipóstasis. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creemos que solo el Padre no tiene origen. También consideramos como más piadoso y verdadero que si todas las cosas llegaron a ser por el Logos, el Espíritu Santo tiene más dignidad que todo el resto, y que Él es por su rango el primero de todos los seres que ha llegado a ser por el Padre por medio de Cristo. Y quizás esta puede ser la causa por la cual Él no lleva también el nombre del Hijo de Dios, pues solo el unigénito es desde el principio Hijo por naturaleza. El Espíritu Santo parece tener necesidad del Hijo que le suministra la hipóstasis, no solo para ser, sino además para ser sabio, dotado de logo, justo, y todo lo que hace falta pensar que es, ya que Él participa de los aspectos opino y de Cristo que nosotros hemos mencionado anteriormente. Yo creo, dice Origen, que el Espíritu Santo, y acá está la clave, proporciona la materia de los dones de Dios, si se puede expresar así, aquellos que gracias a Él, porque ellos participan de Él, son llamados santos. Esta materia de los dones de la cual acabo de hablar es producida por Dios, dispensada por Cristo, pero subsiste por el Espíritu Santo. Bueno, estos textos de Orígenes nos permiten advertir con claridad lo siguiente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
constituyen tres hipóstasis eternas. Sin embargo, solo el Padre no tiene origen. El Hijo, por ser el unigénito, es consustancial por naturaleza. El Espíritu Santo, según lo expresa Orígenes, el primero de todos los seres que ha llegado a ser por el Padre, por medio de Cristo, y según las palabras de Alejandrino, parece tener necesidad del Hijo que le suministra la hipóstasis. Su función es proporcionar la materia de los dones de Dios, es decir, actualiza la capacidad de ser sabio, justo y dotado de logos, que en el momento preciso en que los seres estén preparados para recibirlos, los cubrirá a modo de vestido con una potencia celestial. Para ello será necesario, tal como expresa en el libro 13, que el alma del santo, ahí usa el término griego hagios, sea una morada adecuada. También lo vamos a usar para la categoría de los hoteles o de los perfectos, ¿no? Es decir, los seres que han alcanzado un grado de desenvolvimiento espiritual alto. En ese sentido, la función del Espíritu Santo tendrá una clara dirección escatológica, ya que estará referida al cumplimiento del destino de la divinización otorgada a los noes desde la preexistencia. Esta última afirmación será constatada en una de las exégesis más bellas de Orígenes, el relato del lavado de los pies. Y vamos a ver cómo, en realidad, no es accesoria la neurología en la crítica de Orígenes, sino que por el contrario es fundamental. Bueno, la significación profunda del lavado de los pies a la luz de la neumatología. Bueno, comenzaremos este apartado con una interesante cita de Raymond Brown en su ya clásico texto sobre el Evangelio de Juan, donde justamente Raymond Brown dice que en realidad muchos comentaristas de Juan se contentaron con el simbolismo de la humildad sugerido por el mismo relato del lavado de los pies. Pero entre los que no se contentaron con ese solo simbolismo de la humildad y vieron mucho más en ese relato, puede estar incluido Orígenes. Orígenes relacionaba el lavatorio de los pies con la preparación para predicar el Evangelio. Y fue mucho más claro todo esto. Eso es lo que dice Raymond Brown. Todo esto nos permite advertir que el relato evangélico encierra una significación que excede ampliamente el simbolismo de la humildad. Así lo comprendió también Orígenes, que en el libro 32 fue mucho más allá de lo explicado por Brown acerca de la relación entre el lavado de los pies y la preparación de los apóstoles para la predicación del Evangelio. La lectura cuidadosa de este último magnífico libro, a la luz de la cuestión neumatológica, nos permitirá acceder a esta profundísima exégesis que ciertamente tendrá consecuencias místicas muy grandes. Porque, y aquí vienen los textos de Orígenes, nos dirá en el libro 32, porque yo pienso que aquellos que cenan con Jesús y que participan, acá es muy importante los dos verbos que hay para decir participación y que a veces se pierden, uno es meter la mano y el otro es que uno demuestra el proceso ascendente y descendente de la participación que usualmente se pierde, y que participan de la comida con él en el día final de esta vida, necesitan una cierta purificación, sin duda no de los primeros miembros del cuerpo de su alma, si puedo designarlo así, sino que ellos necesitan, por así decirlo, lavar bien aquellas partes que están al final y últimas, y las cuales entran forzosamente en contacto con la tierra. Esta primera purificación no puede ser efectuada por ningún otro que no sea Jesús, mientras que la segunda sí puede ser hecha con sus discípulos, a los cuales, bueno, él dijo, ¿no? En estos fragmentos es indispensable destacar la utilización del verbo meter las manos y su significancia en el problema de la participación. Al respecto, bueno, decíamos esto, que hay una doble dimensión de la participación que es muy importante tener en cuenta. Vemos pues que para Orígenes, la purificación de la que han de ser objeto los apóstoles es de otra naturaleza y excede completamente la cuestión de la humildad. Lo que está en juego para Orígenes en la escena del lavado de los pies es ni más ni menos que la recuperación de la herencia espiritual dada de la persistencia. Y ahí la función del Espíritu Santo es vital.
Obsérvese cómo hace alusión a los pies, a los cuales se refiere como las partes más inferiores del cuerpo, con clara alusión a la encarnación del alma del cuerpo físico. Orígenes se da cuenta que si no se busca una significación más profunda, el texto de Juan sería contradictorio, porque los apóstoles ya estaban limpios. Entonces se necesita una limpieza de otro orden. Entonces, los apóstoles ya son puros de cuanto a la mente humana, pero necesitan recibir al Espíritu Santo y sus dones para alcanzar la verdadera perfección. En ese sentido, Orígenes toma el relato del texto de Juan y insiste en un nivel más grande de profundidad. Y entonces Orígenes, como gran maestro espiritual, se detiene muy especialmente en las palabras de Pedro, mostrando cómo a pesar de su perfección, Pedro estuvo ahí de cometer un acto de soberbia espiritual. ¿Por qué? Porque le faltaba esa segunda purificación. Y entonces, al contestar a Jesús, no, Señor, a mí no me lavarás los pies. Entonces, ¿qué es que se hace Orígenes? Dice Orígenes, sus palabras eran un obstáculo para la obra que le permitiría ser parte del Salvador. Y aunque era evidente que dijo esto con una intención sana y reverente hacia el Maestro, él habló de una manera perjudicial para sí misma. En efecto, de errores como los de esta clase está llena la vida, de gente que intenta lo que ellos creen que es lo mejor, pero por ignorancia dicen o incluso hacen cosas que los llevan en la dirección opuesta. Y acá sí viene un texto que nos interesa muchísimo. Sería en efecto, sin Jesús nadie llega a estar limpio de Dios, incluso aunque previamente él pensara que con diligencia se había vuelto limpio a sí mismo. En efecto, solo sobre aquellos que luego de haber llegado a ser puros en lo que concierne a los hombres y que han sido sumergidos en el bautismo de Jesús y los pies alabados, el Espíritu Santo puede habitar y la potencia de lo alto puede revestirnos como un vestido. Bueno, en esta frase que vemos acá, el Espíritu Santo puede habitar y la potencia de lo alto puede revestirnos como un vestido, observamos tres verbos que en realidad sintetizarían la teología de Orígenes. El verbo enotigen, el verbo habitar, que se conjuga y se complementa con los verbos porei, hacer sitio, y el verbo ignoman, que es lo que le da la dinamicidad del llegar a ser. La conjunción perfecta de lo que hoy llamaríamos gracia y libre albedrío, ese libre albedrío dado por la resistencia. Es solo en ese caso privilegiado cuando la potencia del Espíritu Santo la cubre totalmente, llegando a ser hijo de Dios en toda su plenitud. Entonces, en síntesis, lo que está en juego en la escena del lavado de los pies es fundamentalmente el recuerdo planificado con y en la eternidad misma, es decir, la herencia espiritual. Decimos reencuentro porque, como veremos sintéticamente a continuación, la doctrina de la preexistencia supone la presencia de la eternidad en el tiempo. Esta doctrina, como todos sabemos, le costó junto a Orígenes, junto con la doctrina de la apocatástasis, 16 terribles anatemas en el Concilio de Constantinopla. Y en realidad, lo que humildemente me animo a decir después de haber traducido el comentario del Evangelio de Juan, es que no fue entendida. Y lo que es peor, que la palabra preexistencia no dice nada. Digamos, averiguando con el traductor del principio, con el padre Samuel, ni siquiera la usa fino tampoco esa palabra. Y entonces, sí encontré que la acta del Concilio de Constantinopla, justamente el verbo que se usa para condenar la doctrina de la preexistencia es el verbo culpar, que sí lo encontré en lo que traducía el comentario del Evangelio de Juan. Entonces, haber traducido ese verbo con preexistencia hace que se confunda todavía más y que no se entienda lo que quiere decir.
Orígenes lo que básicamente quería decir es que la eternidad subsiste en el tiempo y está en toda criatura dotada de logos. Entonces, lo que decíamos ahí es que cuando se desglosa este verbo, lo que se puede advertir es que si unimos todos los matices de este complejo y hermoso verbo y lo aplicamos a la obra de origen, en donde lo que da origen hace alusión a la sabiduría eterna de Dios y de su Hijo, creemos que debería ser entendido como la eternidad del principio que está antes del tiempo y subyace en él. Por lo anteriormente expuesto, sostenemos que la doctrina de la persistencia no es, como dijo Husserl, la hipótesis favorita del alejandrino, sino un supuesto fundamental del sistema del alejandrino que ha mantenido a lo largo de toda su vida. Es decir, Orígenes era un sistemático y al mismo tiempo se daba la libertad de tener lo que Husserl llamó la teología en búsqueda. En ese sentido pensamos que las condenas del Concilio de Constantinopla, la doctrina de la persistencia, se hicieron desde un paradigma teológico y filosófico que impidió comprender la relación existente entre tiempo y eternidad, entre principio y fin, entre esclavitud y liberación espiritual, entre gracia y libre albedrío. Y a modo de breves conclusiones, quisiéramos concluir esta ponencia haciendo una pregunta quizás incómoda, pero indispensable. ¿Constituye la posición de Orígenes con respecto al Espíritu Santo una reflexión inmadura o no desarrollada totalmente? ¿Fueron tan terribles las condenas que inhabilitaron su pensamiento y su teología? Desde nuestra perspectiva, la respuesta es un categórico no, ya que consideramos que en temas tan delicados como la reflexión trinitaria es necesario separar claramente el ámbito magisterial del ámbito de la investigación. La posición de Orígenes con respecto al Espíritu Santo es absolutamente coherente con las coordenadas de su sistema, y en ese sentido debe legitimarse desde el sistema mismo y no desde posiciones históricas posteriores. De no hacerlo, se corre el riesgo de desconocer la inmensa riqueza de los autores artísticos que ciertamente continúan nutriendo a nuestro mundo contemporáneo. Bueno, como Horacio es un especialista en patrística, tengo que preguntarles a ambos si se quieren hacer una pregunta entre ustedes. ¿Horacio Patricia o Patricia a Horacio? El problema que he tenido es que estaba mal. O sea, tu constitución acústicamente estaba todo cortado. Así que no me atreví a intervenir. Sería un caso más molesto. Pero lamento, no puedo hacerte preguntas porque no estoy seguro de ciertas cosas que no llegué a captar. Pero supongo que sea algo muy cercano. Te vamos a mandar el texto, así nos escribes una reacción. Bueno, yo debo decirle al padre Horacio, bueno, que ha sido un honor compartir con usted este panel y decirle que a mí me encanta la libertad de pensamiento y realmente es un teólogo libre y amplio. Ya lo vimos en los congresos que fue San Juan y bueno, y esta, digamos, conferencia suya lo vuelve a confirmar. ¿Escuchaste, Horacio? Me parecía un avance un poco intemida, pero dado que la transmisión de esa es mala, de allá para aquí. Así que te perdono todas las cosas que puedas saber exagerado. Ahora le paso la palabra a Claudia Mendoza, que va a coordinar el diálogo con la Asamblea. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo se la voy a traducir aquí a Horacio, que me parece que se escucha mejor así, ¿no es cierto? A vos te escucho. Ahí. Directamente a... Sí, pero
No, hay que estar cerca de la estamos. Si alguno quiere hacer una pregunta, que levante la mano. Sí. Y mejor acercarte, si no, no te van a ver. Solo una pequeña, sí, en el aporte escriturístico y patrístico nos hacen ver que toda cristología es cristología neumatológica. Pero todo cuando escuchaba la primera ponencia, porque en la misma palabra cristología ya se está diciendo que el objeto de estudio es alguien ungido por el Espíritu. Entonces, sería, no sé si es bueno, al poner cristología neumatológica y al hablar de cristología, sería como una especie de redundancia, o creo que es simplemente una explicación de lo que ya sería toda cristología. La única pregunta que tendría en base a esto es, desde el punto de vista bíblico, ¿se podría hacer una distinción entre encarnación y unción como dos modos de poder ver la presencia de Jesús, del Espíritu en Jesús? Sí. Le hice una pregunta a la doctora sobre si la tenemos que contestar desde orígenes, diríamos que, bueno, justamente en esta división de funciones de la Trinidad estaría la clave, es decir, todos los seres, si no decir lógica, todos los seres humanos están dotados de logos. Ahora, el momento de la unción final, digamos, porque sería final, pero no tan final, porque él plantea vidas después de la muerte y distintos grados de evolución espiritual, pero el momento de la consumación de la unión mística sería con el Espíritu Santo. En ese sentido, Orígenes daría una perspectiva muy universal en cuanto a que todos los seres están dotados de logos. De ahí lo terrible que podría ser que cuando alguien ha reconocido la presencia del Espíritu Santo no obre en consecuencia, pero todos los seres dotados están dotados de logos en cuanto a la encarnación. Ese sería el segundo momento, que sería propiamente la evolución o el de la multiplicación de Dios. Sí. Gerardo, es para Horacio. Es para Horacio. Sí, ven, acércate. Horacio, es una pregunta para vos que te van a hacer. Gracias. Se debate intensamente en muchos contextos la posible influencia de, aunque sean versiones populares, de filosofías en Pablo, por tomar solo uno de tus referentes. El pneuma estoico, así como el logos estoico en otros, entra, ¿te parece, la percepción teológica de Pablo? Porque parece más claro en su ética, si podemos decirlo así. Hay algunos que dicen que la ética en Pablo tiene más de estoico, rebautizado, pero que eso no es igual en su teología. Como la terminología es como un tanto soma, como pneuma. En ese mundo tenían resonancias muy concretas en quién es Dios y en qué tenemos que hacer en este mundo. Te pregunto si así como juicio de tus estudios, Pablo en esto, así como le cambió la imagen de Dios,
también le cambió lo que tenemos que hacer en el mundo, en estas categorías, pneuma y soma. Gracias. Bueno, hay que ver que Pablo es un judío helenista de una ciudad alto, como era Tarso, después se formó en Jerusalén, era un hombre de una gran capacidad de percepción, de expresión. Ahí está el gran problema de que en él se pueden descubrir huellas, por ejemplo, el pensamiento histórico, Max Pollens, por esto de la década del 20, la aparente influencia del estoicismo en Pablo. Yo creo que la influencia cultural que puede haber venido también lógicamente por herencia del judaísmo helenista, así es, el judaísmo helenista está, digamos, bajo la sombra de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, no quiero decir que Pablo era dirigido, eran más o menos contemporáneos, sino que el espíritu del judaísmo helenista de Alejandrina estaba muy extenso en toda esa región del Mediterráneo. Por lo tanto, no se puede negar un contacto de estas corrientes con el pensamiento de Pablo. Pero yo creo que no llegan a influir en su pensamiento en forma decisiva, como para decir que hay ingredientes específicamente histórico. Pablo yo creo que hay una gran capacidad de asimilación y de transformación. Él, de hecho, lo piensa todo a la luz del misterio que cambió su vida, que es el misterio de Cristo, y con una gran ¿Lo perdimos? Bien. Gracias, Patricia. Horacio, te perdimos. Ahora vamos a tener el corte, va a ser a las 5:30, el corte largo. Ahora vamos a tener el primer turno de comunicaciones, que van a ser en las aulas, y que cada uno va a elegir según los nombres